Hola a todos. Bueno, este va a ser otro vídeo muy corto que tiene que ver también con el apartado sobre la identificación de modelos univariantes y que no hemos visto hasta ahora. Entonces, la idea fundamental que vamos a explicar aquí es la siguiente. Como os digo, la idea fundamental que vamos a explicar aquí es la siguiente. Hasta ahora hemos visto y hemos caracterizado teóricamente una serie de modelos que llamamos ARMA, en donde todos estos modelos, la característica es que reproducen datos estacionarios. Es decir, tenemos que trabajar en el mundo estacionario y por lo tanto aquí tenemos ahora una disyuntiva. Porque ¿qué ocurre si solo sabemos caracterizar modelos estacionarios, pero la realidad no lo es? Es decir, los datos que tenemos que modelizar en general, vamos a ver con algún ejemplo y con los que ya hemos visto en otros capítulos, que no van a ser ni estacionarios en media ni en varianza. Entonces, la solución aquí va a ser básicamente encontrar una serie de transformaciones a los datos que induzcan tanto estacionariedad en media como en varianza. Van a ser transformaciones muy sencillas que usaremos con Gretel y que más adelante en una práctica en clase veréis de una forma más clara. Bueno, por lo tanto, la primera pregunta, cuando tenemos que encontrar un modelo que reproduce una serie temporal, es primero analizar si esa variable es estacionaria o no. Normalmente empezamos analizando si la serie es estacionaria en varianza. Y para ver si una serie temporal es estacionaria en varianza, normalmente usamos dos gráficos. El primero va a ser el gráfico de la serie original, el gráfico de la serie que tenemos que modelar, y otro que os voy a explicar después va a ser lo que llamamos el gráfico rango media, que también lo genera Gretel y que no es más que un resumen del gráfico de la serie original. Con respecto a analizar si una serie es estacionaria en media o no, también vamos a utilizar como instrumentos el gráfico temporal de la serie original y podríamos también, aunque a veces no lo hacemos, utilizar y dibujar la función de autocorrelación simple de esos datos. Bueno, básicamente sabemos que las transformaciones que inducen estacionariedad en varianza y en media básicamente son dos. Para inducir estacionariedad en varianza, ya lo veremos más adelante, con el gráfico rango media y con el gráfico de la serie original, normalmente lo que hacemos es tomar logaritmos neperianos a los datos. Es decir, que de nuevo la transformación logarítmica es una transformación que induce normalmente estacionariedad en varianza. Y la transformación que normalmente induce estacionariedad en media a los datos suele ser tomar diferencias regulares, al menos una diferencia regular, que sabéis que no es más que calcular el valor de la serie en un instante menos el anterior, el valor de una serie en un instante en el anterior y así para toda la serie. Este gráfico, el de la primera diferencia de una serie temporal, también nos lo va a proporcionar Gretel. Una vez que hemos conseguido que la serie temporal al menos sea estacionaria en varianza y en media, es cuando ya podemos hablar de lo que llamamos fase de identificación. En esta metodología la identificación es simplemente encontrar el modelo, encontrar el proceso estacionario que sea más adecuado para reproducir esos datos. Y como hemos visto en los modelos ARMA, pues básicamente se trata de determinar también a través de una serie de instrumentos gráficos cuál va a ser el orden, por ejemplo, de la estructura autorregresiva. Pues si el modelo
que sigue nuestros datos es un autorregresivo puro, pues saber si el autorregresivo es de orden 1, de orden 2, etc. Y lo mismo también qué pasa si el modelo que es más plausible que haya generado mi serie temporal es de tipo MA. Aquí en este paso habría que determinar el orden de la media móvil, que lo llamamos Q, es decir, si la estructura pues es una media móvil de orden 1, una media móvil de orden 2, etc. Muchas veces cuando llevamos a cabo este paso de identificación del modelo que ha podido generar mis datos, lo que nos encontramos es algo difícil porque quizás encontramos diferentes modelos que sean compatibles con los datos que estamos observando y un poco no sabemos al final cuál va a ser el modelo más adecuado para esa serie temporal. Bueno, veréis que más adelante en esta metodología siempre vamos a poder discriminar entre estos modelos alternativos que reproducen de una forma más o menos adecuada la misma serie temporal, usando por ejemplo pues la utilidad que tienen, es decir, podríamos quedarnos con el modelo que genere mejores previsiones para el futuro de esta serie temporal. Y esa sería pues una forma de que podamos discriminar, viendo que básicamente la utilidad de los mismos es que generan buenas previsiones a corto plazo. Bueno, en esta transparencia básicamente lo que estamos dibujando y recordando es un proceso estocástico muy sencillo que ya os expliqué, que es el de paseo aleatorio. Recordar que cuando una serie temporal sigue una estructura de paseo aleatorio, la idea es que el valor de la serie en un instante es exactamente igual al valor de la serie en el instante anterior, más un ruido que llamo ADT y que tiene que ser necesariamente ruido blanco. Recordad que las propiedades de un ruido blanco es que tiene esperanza nula, varianza constante y ausencia de autocorrelación. Fijaros que cuando el proceso que estamos analizando, como es un paseo aleatorio, es un proceso no estacionario, esto ya lo vimos en otros temas, aquí lo que os estoy dibujando, más bien Gretel, es qué perfil tendría la función de autocorrelación simple que está aquí y la función de autocorrelación parcial cuando el proceso no cumple las condiciones de estacionariedad. Bueno, olvidaros de estas fórmulas, porque si simulo un paseo aleatorio y dibujo la función de autocorrelación simple para el retardo 1, 2, 3, así sucesivamente, lo que encontraría, y esto sería señal de no estacionariedad, es que la ACF de este proceso, como veis, es toda positiva. Este primer coeficiente es positivo y muy alto, el segundo también, el tercero también, y básicamente van disminuyendo de una forma muy lenta y lineal a lo largo del tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que, dado que el primer coeficiente de la autocorrelación simple lo que resume es la correlación entre el valor de la serie en un instante y el anterior, y así para toda ella, este coeficiente de autocorrelación simple pues va a ser muy grande, va a ser positivo, porque hay mucha inercia, es decir, hay mucha autocorrelación entre el valor de la serie en un instante y el instante anterior. Y así, por eso ocurre que obtenemos este palote tan positivo y tan significativo. Cuando voy a calcular el segundo coeficiente de la ACF, el segundo coeficiente de correlación simple, ¿qué es lo que ocurre? Este coeficiente lo que mide, lo que resume, es la correlación entre el valor de una serie en un instante y el valor de la serie 2 instantes hacia atrás, y así para toda ella. Entonces, si este palote es también tan grande y tan positivo,
lo que quiere decir es que sigue habiendo mucha inercia, es decir, que el valor de la serie en un instante tiene también mucho que ver no solo con el valor de la serie en el instante anterior, sino con el valor de la serie 2 instantes anteriores. Por último, cuando voy a calcular el tercer palote de la función de autocorrelación simple, encuentro lo mismo, un coeficiente positivo y muy significativo que indicaría que en esta serie temporal el valor en un instante de la misma tiene mucho que ver no solo con el valor anterior, sino con 2 valores anteriores y 3 valores anteriores. Es decir, que sigue habiendo muchísima inercia. Fijaros que esto ocurre para muchos retardos y por lo tanto un comportamiento de una ACF de este tipo, toda positiva, como digo, que va decayendo de una forma muy lenta a lo largo del tiempo, lo único que puede implicar es que detrás de esa ACF lo que tenemos es un proceso no estacionario que indica que los datos en ese proceso tienen mucha inercia, es decir, que lo que ocurre en un instante tiene mucho que ver con lo que ocurre en el instante anterior, pero también con lo que ocurre 2 instantes anteriores y 3 instantes anteriores y así sucesivamente. Por lo tanto, a la hora de identificar modelos ARMA, si nos hemos equivocado y no estamos trabajando con datos estacionarios, una forma de ver que tenemos que volver hacia atrás es que una función de autocorrelación simple como esta, toda positiva y que va decayendo muy lentamente, indicaría no estacionariedad. Si hubiera estacionariedad en los datos que hay detrás de esta ACF, lo que encontraríamos a lo mejor sería una ACF, por ejemplo, toda positiva, pero que desde el primer retardo iría decayendo de una forma muy rápida y casi exponencialmente hacia cero. Ese perfil de ACF sí se correspondería con un proceso estocástico estacionario, es decir, que detrás de esa ACF habría una serie temporal estacionaria. Bueno, lo que ya hemos visto es que lo primero que hay que decidir con respecto a una serie temporal es si es o no estacionaria en varianza. Y para ello dijimos que nos podíamos apoyar básicamente en 2 gráficos. El gráfico de la serie original, de la serie, o bien otro que os voy a explicar ahora, que lo llamamos gráfico desviación típica media o gráfico rango media. ¿Y por qué esto? Bueno, porque muchas veces es difícil ver con el gráfico de la serie original si una serie que, por ejemplo, crece en media, también crece en varianza. Es decir, por ejemplo, supongamos una serie anual, como puede ser el consumo agregado en España a lo largo del tiempo, y que durante un periodo muestral de una serie de años ha ido creciendo. Claro, con datos anuales el crecimiento de las variables económicas suele ser bastante suave y por lo tanto pues es difícil ver con este único gráfico si al final de la serie, es decir, donde la media es más alta, la varianza también lo es. Por lo tanto, muchas veces el gráfico de la serie original nos sospecha dudas acerca de si tenemos realmente una serie estacionaria en varianza o no. ¿Qué hacemos en estos casos de dudas? Bueno, pues en estos casos de dudas simplemente lo que hacemos, y también lo proporciona Gretel, es un gráfico resumen del anterior que llamamos, como os he dicho, gráfico desviación típica media o gráfico rango media y que os explico inmediatamente. Este es un gráfico de nube de puntos en donde en el eje horizontal lo que vamos a dibujar es lo que llamamos medias muestrales o medias locales y en el eje vertical lo que dibujamos son las desviaciones típicas muestrales o locales. De tal manera que lo que hacemos normalmente es lo siguiente. Imaginemos como antes que tenemos la serie de consumo agregado anual en España a lo largo de una serie
de años. Entonces, lo que hacemos es dividir ese gráfico en sucesivas submuestras, de tal manera que, por ejemplo, la primera submuestra se corresponde pues con los 3 o 4 primeros datos del consumo. Y lo que hacemos para esos 3 o 4 primeros datos del consumo, me voy aquí, sería calcular, por ejemplo, este punto que estoy señalando con el puntero rojo, que sería la media muestral de esos 3 o 4 primeros años de consumo junto con su desviación típica muestral. Por lo tanto, este sería el primer punto de este gráfico rango media. Y continúo, es decir, que en el gráfico de la serie de consumo agregado, lo que hago ahora es coger los 3 sucesivos años del mismo. Y por lo tanto, para los 3 siguientes años, vuelvo a calcular y lo coloco en este gráfico, por ejemplo sería este punto, la media de los muestral de los 3 siguientes datos de consumo anual junto con su desviación típica muestral. Y así hago submuestras consecutivas a medida que los años avanzan. Y por lo tanto, por ejemplo, al final de la serie de consumo, pues tendría este punto, que se correspondería con la media de los 3 últimos datos que tengo del consumo, junto con su desviación típica muestral. Bueno, al final en esta nube de puntos pues habrá tantos puntos como submuestras de 3 o 4 observaciones haya escogido en ese gráfico original de datos anuales. Pero lo importante aquí es ver que en este gráfico rango media la nube de puntos se puede envolver a través de esta eclipse que estoy marcando con el puntero, en donde lo importante es que, si os fijáis, alrededor de esta nube hay una recta de ajuste mínimo cuadrático ordinaria, una recta de ajuste típica MCO, que tendría una pendiente claramente positiva. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si esta pendiente es claramente positiva, lo que observo es que va a haber una asociación positiva entre medias locales y desviaciones típicas locales. Es decir, que lo que tengo detrás es una serie que, a medida que crece su media, también está creciendo su dispersión. Y por ello, este gráfico rango media, cuando lo envuelvo, y Gretel además me calcula la recta mínimo cuadrático ordinaria que pasa por aquí, me estaría diciendo que la pendiente de esta recta es positiva y me estaría confirmando de hecho que la serie ni es estacionaria en media ni en varianza, porque a medida que crece la media también crece la dispersión. Y por lo tanto, lo que no estoy viendo en el gráfico original de la serie del consumo agregado, porque tiene un comportamiento muy suave, en este gráfico resumen o gráfico rango media queda claramente plasmado el hecho de que tendría una serie que no sería, como digo, ni estacionaria en media ni estacionaria en varianza. ¿Cómo debería ser este gráfico rango media si tuviera una serie que creciera en media, por ejemplo el consumo anual, pero la varianza fuera más o menos constante tanto al final como en el medio como en el principio de la muestra? Bueno, pues la idea sería que al calcular este gráfico rango media, haciendo como antes, dividiendo este gráfico en submuestras de 3 o 4 observaciones de 3 o 4 años, lo que tendría sería una nube de puntos cuyo perfil sería muy diferente. Tendría una nube de puntos muy plana, la estoy marcando aquí con el puntero, de tal manera que la recta de ajuste MCO, cuando la va a calcular Gretel, sería una recta prácticamente de pendiente cero. ¿Y qué indicaría esta pendiente cero? Pues que detrás tengo una serie que, a medida que aumenta la media, la dispersión, es decir, la varianza, es más o menos constante. Por lo tanto, si el gráfico rango media tiene una nube de puntos con una orientación mucho más horizontal que aquí,
es decir, la recta que pasa por esa nube de puntos tendría pendiente más o menos cero, lo que querría decir es que detrás tengo una serie temporal, como os digo, que sí crecería en media, como el consumo anual en España, pero no en varianza, es decir, que al final de la serie la varianza sería más o menos constante con respecto a los primeros datos. Bueno, como último ejemplo de este vídeo tan corto, que va a ser muy sencillo, vamos a trabajar con una serie que se llama Compensación Total de los Asalariados Americanos. Bueno, estos son datos trimestrales, los he cogido desestacionalizados y están medidos en billones de dólares americanos. Bueno, la idea aquí al principio, para empezar a analizar univariantemente una serie, es que lo primero que tenemos que hacer, como os he dicho antes, es dibujarla y dibujarla a lo largo de todos estos trimestres. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que, lógicamente, esta serie tenemos que preguntarnos, vamos a ir en orden, si es estacionaria en varianza o no y decidir qué transformación tomamos para inducir estacionariedad en la misma y también decidir si es estacionaria en media o no para tomar la transformación adecuada. Lo que observáis en este gráfico es que esta variable de compensación total de los asalariados es una variable pues que lógicamente está, fijaros, creciendo a lo largo de estos trimestres de una forma casi más que lineal en el tiempo y por lo tanto está claro, aunque lo hagamos en otro orden, que esta variable nunca va a poder ser estacionaria en media. De hecho, una variable que crece en media, como esta, por definición, no puede ser estacionaria en media, porque la media debería ser constante en el tiempo. Otra forma alternativa de ver que una serie no es estacionaria en media es fijaros que la serie corta muy pocas veces a la media global de la serie. La media global de la serie está aquí, 1.8, estaríamos por aquí, y entonces si la media global de la serie está por aquí, fijaros que la serie corta solo una vez a la media global. Y eso ya es indicio de que esto no puede ser estacionario en media. De hecho, para que una variable fuera estacionaria en media, por ejemplo, si la media estuviera por aquí, esta variable de compensación total de los asalariados debería ser mucho más afín, debería cortar muchas más veces a la media global de la serie, para que esto podamos considerarlo una serie estacionaria en media. Y por último, otra tercera forma también muy sencilla de saber que esta es una serie no estacionaria en media claramente, es que lo que podemos hacer aquí es como una especie de grid vertical, es decir, submuestras, por ejemplo como esta que marco con el puntero, esta otra, esta otra, esta otra y así hasta el final de la serie. Y para cada una de estas submuestras que uno marca, lo que hacemos es calcular la media local, es decir, la media muestral de estos primeros trimestres, que estaría más o menos por aquí, ni me importa el número. Cuando voy haciendo este grid vertical, entonces lo que observo es que las medias locales para sucesivas submuestras de un conjunto de trimestres que esté utilizando, esas medias locales, si observáis, van creciendo con el tiempo y de hecho esas medias locales van subiendo como si estuviéramos en una escalera. Si esas medias locales, cuando hago este grid vertical para un conjunto determinado de trimestres, van creciendo con el tiempo, como si estuviera subiendo una escalera, lo que observo es que son medias locales, primero muy diferentes entre sí, porque las del final de la serie son mucho más altas que las del principio, y además son muy diferentes estas medias locales a la media global de la serie que está aquí, en 1.8. Y eso es otro signo de que lo que tengo aquí claramente
es una serie no estacionaria en media. Bueno, la otra pregunta que hay que responder sobre esta variable que queremos modelar es no solo si es o no estacionaria en media, que ya hemos visto antes que no lo es claramente, sino si no es estacionaria o sí en varianza. Y para ello, lo que os he explicado antes es este gráfico resumen que llamamos gráfico rango media, que nos puede ayudar a confirmar si esta variable en definitiva es estacionaria en varianza o no. Lo que tenéis en el lado izquierdo es este gráfico, rango media, para la variable en niveles. Siempre que estoy hablando de una variable en niveles, estoy hablando de datos originales. Es decir, que aquí Gretel lo que ha hecho ha sido dibujar en esta caja, en donde aquí dibujo desviaciones típicas locales y aquí medias locales. En esta caja he dibujado, por ejemplo, este punto en donde se corresponde, por ejemplo, con un subconjunto de un número de trimestres de la compensación de asalariados, ¿de acuerdo? Y aquí estaría su media, la media de esos trimestres, junto con su desviación típica de la serie original. Después, este, por ejemplo, sería al final de la serie la media de los últimos trimestres de la serie, la media muestral, junto con su desviación típica local, que es una medida de su varianza. En definitiva, como antes, aquí voy a tener pues una nube de puntos en donde habrá tantos puntos como submuestras uno haya decidido escoger en la serie anterior. La orientación de esta nube de puntos, fijaros, hay una aquí, la estoy envolviendo con el puntero y aunque es un poco más rara que otras veces, lo que sí observo es que si a través de esta nube de puntos uno intentara ajustar una recta por mínimos cuadrados ordinarios, la recta estaría por aquí. Es decir, sería una recta de nuevo con una pendiente claramente positiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que detrás de la serie original de compensación de los asalariados, lo que tengo es una serie en donde a medida que va creciendo la media, también va creciendo la dispersión. Es decir, que hay una asociación positiva, como os digo, dado esta recta de pendiente positiva, entre que a mayor media, mayor dispersión. ¿Y esto qué significa? Pues lo que significa es que si en el gráfico original de la serie uno no podía ver muy claramente si al final de la misma, y no se podía ver, había más varianza que al principio, ahora el gráfico rango media de esta variable, que está representada aquí, gráficamente lo que sí nos indica, ¿de acuerdo?, es que sí podríamos decidir que la serie no es estacionaria en varianza. ¿Por qué? Porque al final de la serie hay más dispersión que al principio. O si queréis, porque tengo una serie en donde a medida que crece su media, y eso lo hemos visto claramente, también crece la dispersión de la misma. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Pues que, como os he dicho, aquí la solución es que si la serie no es estacionaria en varianza, lo único que podemos hacer es transformarla. Y la transformación adecuada es tomar logaritmos. Aquí al lado derecho, Gretel os puede calcular también el gráfico rango media de la serie ya tomada logarítmicamente, es decir, de la serie del logaritmo de la compensación de los asalariados. Y vuelve a dibujar un gráfico rango media en donde en esa serie en logaritmos vuelve a dividir la serie en submuestras de un número siempre igual de trimestres y a calcular estos puntos en donde se corresponden con las medias locales y las desviaciones típicas locales. Fijaros que de repente parece que en esta caja, en este gráfico rango media, estos puntos se han dispersado alrededor de toda la caja. Pero lo que es importante ver es el rango de variación que tiene este gráfico rango media en este eje
con respecto a este. Fijaros que en la serie en niveles el gráfico de dispersión de las desviaciones típicas iba de 0 a 28, frente aquí en donde en la serie en logaritmos el rango de variación de las desviaciones típicas es mucho más pequeño, va de 0,2 a 10. Por lo tanto, si metiéramos este gráfico dentro de este, lo que tendríamos sería no una nube de puntos tan dispersa, sino una nube de puntos que estoy marcando con el puntero, que tendría aproximadamente esta forma de eclipse, en donde cuando también por Gretel intentáramos aquí ajustar una recta mínimo cuadrático ordinaria, la recta tendría una pendiente mucho más cercana a 0. Es decir, que al tomar logaritmos lo que va a ocurrir es que lo que tengo detrás es una serie que crece en media, a medida que crece la media estoy por aquí, pero aproximadamente la desviación típica no es que sea siempre igual, pero es mucho más constante que si trabajo con la serie original o con la serie en niveles. En definitiva, en esta escala, como os digo, si la metéis aquí dentro, esta nube de puntos no es tan dispersa, es decir, que tendría una asociación aproximadamente así, y la recta sería más o menos de pendiente 0, indicando que a medida que crece la media en la serie en logaritmos, la dispersión ahora es mucho más constante que cuando trabajo con datos originales. Normalmente la conclusión suele ser casi siempre que se deben tomar logaritmos para inducir estacionariedad en varianza en una serie temporal, aunque esto no se vea muy claro en la serie original. Casi siempre trabajamos con esta transformación logarítmica porque induce estacionariedad en varianza. Quizás en economía los únicos datos que no necesiten logaritmos son todos los relacionados con EPA, es decir, con la encuesta de población activa, pero nada más. ¿Qué pasa con respecto a la no estacionariedad en media? Bueno, el hecho de que uno trabaje con datos en logaritmos, ahora lo vamos a ver más adelante, no significa que esto arregle el problema de la no estacionariedad en media. Es decir, el logaritmo es solo una transformación que va a inducir estacionariedad en varianza, pero no en media. Y ahora lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Para transformar los datos de una serie original que no es estacionaria en media, necesito otro tipo de transformación que va a ser diferente a la logarítmica y que va a consistir en tomar diferencias. De hecho, como os decía, en esta transparencia lo único que he hecho ha sido dibujar, mirad aquí lo que pongo, dibujar la serie de la compensación de los asalariados en logaritmos. Entonces, fijaros que salvo la escala de los datos ahora cambia con respecto a la escala de los datos originales. Entonces, lo que observo ahora es que en logaritmos la serie de compensación de asalariados sigue siendo una serie que crece en media y, por lo tanto, la transformación logarítmica no ha inducido estacionariedad en media, no lo puede hacer. Lo que sí sabemos es que induce estacionariedad en varianza. Fijaros, de hecho, que además ahora en logaritmos la media de la serie original es pequeña y negativa, estaría aproximadamente por aquí, y fijaros que de hecho la serie no solo crece en media de una manera prácticamente lineal, sino que la serie total corta solo una vez a la media global de la serie, cuando sabemos que para que fuera estacionaria en media, esta variable debería cortar con mucha más afinidad, muchas más veces, a la media global de la misma. ¿Qué transformación induce estacionariedad en media a los datos de una serie temporal como esta? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer aquí sería tomar lo que llamamos el operador diferencia regular. Tomar una diferencia regular a esta serie sería
y lo hace Gretel, coger cada dato, por ejemplo este, y restárselo al anterior. El siguiente menos el anterior. El siguiente menos el anterior. El siguiente menos el anterior. Y así sucesivamente. En el momento en el que tomemos esta transformación, es decir, tomar la primera diferencia regular, entonces estaremos induciendo estacionariedad en media. Y de hecho, en una práctica que os haré en Gretel en clase, lo que veréis es que al tomar la primera diferencia regular de una variable que crece como esta, lo que tendremos normalmente sería una variable en donde ahora corta muchas más veces a la media global de la serie, es mucho más afín a esa media global y por lo tanto podemos de momento decir que al menos con una diferencia regular inducimos estacionariedad en media. En este tipo de modelizaciones, cuando uno toma una decisión como ha sido la de tomar el logaritmo para inducir estacionariedad en varianza, ya esta decisión la toma hasta el final del análisis. Es decir, que si ahora, además del logaritmo para inducir estacionariedad en varianza, voy a tomar una diferencia regular a estos datos para inducir estacionariedad en media, entonces en realidad lo que voy a modelizar sería la primera diferencia del logaritmo de esta variable, que es la compensación de asalariados, en donde ya sabéis, y os he repetido muchas veces, que esta doble transformación a los datos de una variable, es decir, tomar la primera diferencia regular del logaritmo de una serie temporal, lo que hace básicamente es que estemos modelando o estemos trabajando con la tasa de variación logarítmica, en este caso trimestral, de esta serie de compensación de asalariados. Bueno, para acabar con este pequeño vídeo, simplemente vamos a calcular, o más bien Gretel, vamos a calcular para la serie que ya es estacionaria, que recordad que si es estacionaria voy a necesitar el logaritmo, que está aquí, para inducir estacionariedad en varianza necesito el logaritmo, para inducir estacionariedad en media necesito la primera diferencia regular y, como os he dicho antes, a la serie ya estacionaria, que denoto como I sub t, se le representa o se le denomina en economía tasa de variación logarítmica de la serie original. Bueno, para identificar, es decir, para especificar qué modelo ARMA o qué modelo autorregresivo puro o media móvil puro sigue esta serie estacionaria, que sería la primera diferencia del logaritmo de esta variable de la compensación de los asalariados, lo que hace Gretel, y no nos tenemos que preocupar por ello, es calcular lo que llamamos una ACF muestral, es decir, una serie de coeficientes de autocorrelación simples para esta muestra, para la primera diferencia del logaritmo de la serie, y al lado, a la derecha, la función de autocorrelación parcial que ya os he explicado anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Como estoy trabajando con datos, todos estos palotes, tanto los de la ACF como los de la PACF, realmente son coeficientes estimados. Este es un coeficiente de autocorrelación simple estimado, el siguiente también. Y por lo tanto, llevará asociada a esa estimación una incertidumbre. Y Gretel lo que hace es mostrar esa incertidumbre, se ve mal, pero a través de dos bandas de significación que estoy marcando con el puntero, que son más o menos constantes y que son la línea discontinua. Una banda que está aquí, por debajo, ¿de acuerdo? Una banda negativa, y otra banda que tiene el mismo tamaño y que es positivo. De alguna manera, estas dos bandas de significación lo que nos están diciendo es si este primer coeficiente de autocorrelación simple, el que está dibujando aquí, es un coeficiente estadísticamente distinto de 0 o no, es decir, significativo o no. De tal manera que todos los coeficientes de la ACF, por ejemplo, que estén fuera de bandas,
positivos o negativos, serán estadísticamente distintos de cero, como este, este o este, y coeficientes como este, en donde están dentro de bandas, lo que decimos es que son coeficientes estadísticamente iguales a cero. Lo mismo hace, y de hecho calcula las mismas bandas, cuando, dada una muestra, Gretel está calculando la función de autocorrelación parcial, en este caso de la primera diferencia del logaritmo de mi serie. Es decir, que está dibujando estas dos bandas de significación para decidir si este primer coeficiente de autocorrelación parcial es estadísticamente distinto de cero, si el segundo lo es, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Bueno, lo que observamos por tanto aquí, la diferencia entre la ACF y la PACF cuando estamos trabajando realmente con datos, es que tanto ambas funciones, la ACF como la PACF, llevan asociadas unas bandas de significación, porque estos palotes no son palotes teóricos, sino que son estimaciones, tanto de la función de autocorrelación simple como de la función de autocorrelación parcial. Y por lo tanto, para decidir si son estadísticamente significativos o no, necesitamos de alguna manera de bandas de confianza o de desviaciones típicas o de algún contraste de significación. Bueno, si uno observa el perfil que tiene la función de autocorrelación muestral de estos datos, la primera diferencia del logaritmo de la compensación de asalariados, fijaros que lo que observamos con respecto a modelos teóricos que ya hemos explicado, por ejemplo un autorregresivo de orden 1, es que al menos los tres primeros coeficientes de la ACF, el primero, el segundo, el tercero y hasta el cuarto, aunque no es significativo, generan una secuencia de valores que decaen de una forma rápida y todos son positivos. Luego yo aquí lo que marcaría a la hora de identificar un posible modelo inicial para esta serie sería que al menos estos cuatro primeros valores de la ACF son todos positivos y van decayendo de una forma rápida hacia cero. ¿Qué es lo que más llama la atención de la función de autocorrelación parcial de esta muestra, de esta serie ya estacionaria? Bueno, pues lo que más llama la atención es que el primer coeficiente de autocorrelación parcial, que coincide con el primero de la ACF, por supuesto es positivo, estadísticamente distinto de cero, pero fijaros que a partir del segundo, el tercero, el cuarto, estos coeficientes ya están dentro de bandas, estadísticamente ya serían distintos de cero y además tendrían un signo muy diferente al segundo y al tercero de la ACF. Es decir, que a partir del segundo retardo, la PACF muestral de estos datos es muy diferente a la ACF muestral. ¿Y qué veíamos con respecto, por ejemplo, a los autorregresivos puros? Pues que si teníamos un autorregresivo puro de orden 1, el orden del proceso, el orden que es 1, se ve aquí. Es decir, la PACF se cortaría a partir del segundo retardo y este primer coeficiente indicaría el orden del proceso. Mientras que en un autorregresivo de orden 1, la ACF no se corta y en este caso, al menos los cuatro primeros valores de esta ACF muestral son todos positivos y no se cortan. Por lo tanto, yo aquí lo que marcaría sería esta secuencia de cuatro valores de la ACF positivos que decaen rápidamente, que ya son señal de que si la ACF no se corta, lo que debe haber es estructura autorregresiva, junto con este coeficiente de la función de autocorrelación parcial muestral, que es positivo, muy significativo y además muy diferente al segundo, al tercero y al cuarto, que están justo en bandas y que podríamos considerar estadísticamente distintos de cero. Y puesto que en este caso la PACF se corta a partir del segundo retardo, lo más fácil decir, lo más adecuado decir,
es que una identificación inicial para esta serie estacionaria, que repito es la primera diferencia del logaritmo de la serie, sería empezar con un proceso autorregresivo de orden 1 y de parámetro positivo. Porque si el parámetro era positivo, toda la ACF era positiva y este primer coeficiente de la PACF también mantenía este signo.